Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos de nuevo. Ya vamos a dar inicio a esta segunda sesión del taller Finanzas Básicas para emprendimientos en etapas de preincubación. Le damos la bienvenida a nuestro experto José Alfredo Aguirre. Hola, José Alfredo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, Lina. José Bienvenidos a Alfredo, todos. Jafín. José Alfredo, te quería hacer una pregunta pequeñita antes de iniciar. Vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión, ¿correcto? No, por los temas que vamos a revisar, si tienen inquietudes, si es en el chat y las vamos Conforme... resolviendo. Ah, listo, vale, perfecto. Entonces yo estoy atenta. Entonces vamos a dar inicio. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, jóvenes, ya veo, ya hay 45 conectados. Muchas gracias por el cumplimiento. Vamos a iniciar con unos temas teóricos y hay un archivo de Excel para que lo podamos hacer en práctica. Ahorita les comparten ahí el link para que lo puedan bajar, ¿vale? Entonces, inicialmente voy a recordar muy rápidamente lo que vimos ayer. Ayer hablamos de la función financiera y del papel del emprendedor, pues en los aspectos financieros. Hablábamos ahí de tres pasos que ya lo recordamos. Y vamos a ver los estados financieros básicos, que son el balance general y el estado de resultados. Y hoy vamos a mirar estos análisis básicos, que es el análisis horizontal y vertical, para poder identificar las variaciones y las cifras más importantes. Y vamos a revisar algunos indicadores financieros. ¿Listo? Esa parte lo vamos a hacer de forma práctica. Entonces, complementando lo que veíamos ayer, debemos de tener claro cuál es el objetivo básico financiero desde lo financiero de la empresa. Entonces, si yo inicio un emprendimiento, ese emprendimiento, pues aunque no esté formalizado, la idea es que se formalice. Entonces, cuando ya hablamos de empresa, como empresa, lo que buscamos financieramente es maximizar el valor de la empresa, que cada vez valga más, ¿vale? Entonces, desde la vista de los dueños o del emprendedor, es incrementar su propia riqueza. Digamos, ese es el criterio básico financiero. Podemos asimilar que el valor de empresa sería como el valor de mercado de la acción si cotizara en un mercado, pero hoy vamos a mirar ahí muy brevemente que maximizar utilidades o incrementar utilidades no necesariamente es incrementar el valor de la empresa. Una cosa son las utilidades y otra cosa es el valor de la empresa. El valor de la empresa es em, cuánto estaría dispuesto un interesado en la empresa en darme por ella. Ese sería el valor, que no necesariamente son las utilidades. Y en ese sentido debemos de mirar las variables básicas de rentabilidad y riesgo. Entonces, cuando hablamos de indicadores financieros, vamos a mirar lo básico de rentabilidad y riesgo para comprender un poquito la situación de la empresa. Ayer hablábamos la rentabilidad cuando comparo las utilidades con los ingresos y unos clásicos que son ROA y ROE, que los miramos más ratico, son los primeros indicadores que vamos a revisar. Y cuando hablamos de riesgo, por ejemplo, cuando una empresa está muy endeudada, entonces tiene un mayor riesgo, entonces eso es lo que vamos a revisar, ¿vale? Ahora, este es el objetivo financiero clásico. De una forma más contemporánea, ahorita hablamos es maximizar el valor para los interesados en la empresa, los stakeholders. O sea, no es solamente los dueños, sino que le interesa a quién que la empresa tenga valor, a los empleados, a la sociedad donde está la empresa, ¿sí? Entonces, en ese sentido vamos a mirar, recuerden que está muy de moda los proyectos sostenibles, entonces no generar contaminación y demás. Entonces aquí identifico solamente tres elementos básicos: la ética y los objetivos de la dirección, porque cuando yo hablo de los stakeholders, no podríamos pensar en generar utilidades o generar valor de empresa estando en contra de los temas sostenibles o de los temas sociales. Entonces aquí comienzan a jugar una serie de elementos. Tenemos un tema clásico que se llama teoría de agencia o el problema de agencia,
y es que los propietarios no buscan los mismos resultados que los administradores o directores, ¿de acuerdo? Entonces, el administrador de la empresa, digamos, la diferencia básica dentro de lo que nos podemos apoyar en lo que hemos visto, es que el administrador busca el corto plazo, las utilidades de ese periodo, de ese año, de ese mes, porque regularmente a los administradores les damos unas bonificaciones por resultados, mientras que los propietarios no buscan solamente el resultado de corto plazo, sino de largo plazo. Entonces, ese conflicto se genera porque, por ejemplo, los directores pueden tomar decisiones que incrementen los resultados en ese periodo, pero que a largo plazo disminuyan las oportunidades que tiene la empresa. Un ejemplo muy sencillo, continuando con algunos que decíamos ayer. Si yo tomo la decisión, si yo tengo vehículos para comercializar los alimentos, camiones, y decido, bueno, para mejorar las utilidades no voy a hacer mantenimiento este año, ¿vale? Entonces es probable que como tengo menor gasto, se van a incrementar las utilidades en ese año, pero con seguridad el año siguiente, pues me va a afectar los resultados. Y si lo mantenemos 2 años sin hacer el mantenimiento apropiado, pues seguramente los vehículos van a fallar, voy a perder competitividad en el mercado, entonces me va a afectar en el largo plazo. Entonces a eso le llamamos problema de agencia y lo debemos de tener claro porque en los proyectos de emprendimiento, cuando comienzan a crecer, no todas las decisiones las toma el emprendedor. Entonces siempre debemos de tratar de tener eso alineado. Y la otra parte es la responsabilidad social de la dirección, entonces tratamos de tener buenas remuneraciones, por lo menos cumplir con todos los temas de ley y de ahí en adelante. Entonces, son dos elementos que debemos de tener claro. ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando? Inicialmente, que la empresa le genere mayor valor a los dueños y por otro lado, no solamente a los dueños, sino pensamos que también en los interesados en la información. Ayer veíamos que hay tres funciones principales del administrador financiero o del emprendedor y decíamos, uno es tener la información de los estados financieros. Dos, tomar decisiones de inversión en los activos, cuántos activos necesito y de qué características. Y cuando ya defino qué activos necesito, voy a definir cómo voy a financiar esos activos que necesito para mi operación. Entonces ahí están los tres elementos que vimos. Y decíamos, ahorita lo miramos cuando estemos viendo los indicadores, el tema de pago de dividendos, que de manera sencilla nos va a afectar la rentabilidad y ahí aclaramos la duda que nos planteaba Leonardo, uno de los asistentes del día de ayer, que cómo hacía entonces para distribuir los dividendos del año, entonces lo explicamos un poquito más claro ya con cifras, ¿vale? Y en ese sentido debemos de hacer planeación financiera y para hacer planeación financiera necesito apoyarme en el análisis de información y hoy vamos a ver como ese análisis básico. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí yo miro por acá, para revisar. Mm, Sí, nos dicen que todavía se escucha un poquito bajo. Bajo, listo. Sí, señor. Deben 2 minuticos, me desconecto y vuelvo y me conecto para mejorar el sonido, ¿vale? No se me vayan ahí. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, ahí mientras el profesor José se conecta, les voy recordando también, como él nos indicó, que mientras vayan surgiendo preguntitas las pueden dejar en el chat. ¿Ahí me Ahí ya escuchan está mejor? conectado.
¿Nos confirman, por favor, si ya lo escuchan mejor? Sí, nos indican que sí, que ya te escuchan mejor. Vale, listo. Ok. Entonces, retomando, estábamos, estábamos acá recordando los tres elementos básicos: es preparar la información, las decisiones de inversión, decisiones de financiación, y hablábamos un aspecto importante de cómo distribuir los dividendos utilidades, y para hacer planeación financiera que necesitamos poder analizar la información. ¿Listo? Por aquí pongo listo para continuar. Entonces, chicos, miren, habíamos visto en esta diapositiva de análisis financiero. Entonces decimos acá que tenemos herramientas que me permiten comparar cifras, y es lo que vamos a hacer hoy: comparar cifras. Vamos a comparar con el año anterior, con otras cifras de los estados financieros. Digamos que el paso siguiente que no lo alcanzamos a mirar acá es compararnos con empresas similares, con el mercado, ¿vale? Entonces, en la normalización de estados financieros decíamos que vamos a concentrarnos en las cifras más importantes. En el estado de resultados, en el estado de resultados, decimos que la cifra más importante son los ingresos, y en el balance o estado de situación financiera nos vamos a comparar con el total activos. Esa es una comparación que vamos a hacer inicialmente. La otra comparación, ya con el Excel, que lo vamos a mirar ahorita, es poder hacer una comparación con respecto al año anterior, si las cifras aumentaron o disminuyeron. Eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Y vamos a mirar los indicadores financieros. Hablábamos de estos grupos de indicadores, que aquí les recorté cada uno de estos conceptos para que lo miremos en el Excel y vamos analizando uno por uno. ¿De acuerdo? Entonces, yo les dejé, están más o menos formulados. La idea es que identifiquemos de dónde salen las cifras para que los entendamos. ¿De acuerdo? No vamos a arrancar completamente de cero. Entonces voy a dejar de compartir acá y nos vamos al Excel. ¿Listo? Ahí lo están viendo. Entonces, chicos, miren, voy a llevar mi chat por acá para tenerlos a mano. Y listo. Entonces, la idea es que ustedes tengan abierto el Excel para que lo revisemos. Voy a ocultar acá arriba, esto no lo necesitamos, pero regularmente los estados financieros, antes de ocultarlo, decimos el nombre de la empresa, a qué estado financiero nos referimos. Este es el estado de resultados y este es el estado de situación financiera. Decimos a qué año o periodo corresponde y el factor de redondeo en miles, en millones, etcétera. Entonces voy a ocultar esto para que me dé la posibilidad de ampliarlo, ¿vale? Para que lo hagamos un poco más grande. Y acá entonces lo que decimos es que siempre me voy a comparar con los ingresos o ventas. O sea, este va a ser mi 100% y toda la cifra la voy a comparar con eso, ¿vale? Entonces, cualquier cosa me van a escribir. Entonces, lo que voy a hacer, voy a arrancar por esta segunda cifra. Les voy a decir esta cifra más esta cifra dividida la de arriba, los ingresos, lo que resalté en amarillo, siempre con los ingresos. En el computador le pueden dar F4 para que le salga así pesos, pesos, ¿vale? Y me va a comparar con esa cifra, le puedo dar otra vez F4
para que me quede fijando solo la fila 8 y eso lo puedo volver a copiar en este. Entonces, en este caso, el costo de ventas es el 43% de los ingresos. Yo este valor lo puedo copiar en todos los valores, entonces mire que este me da el 100% y así sucesivamente, ¿vale? Al final, la utilidad neta es el 26% de los ingresos, ¿vale? Por ahí me están preguntando la pantalla compartida, pero yo estoy viendo acá que sí la estoy compartiendo, están viendo un Excel, ¿vale? Si no ubica la pantalla, de pronto en la visualización no te lo está tomando. ¿Ya pudiste, Luisa? Sí, aquí hay personas que ya nos están manifestando que ven la pantalla. Ok. Ah, bueno, en algunas ocasiones cuando tienen una conexión de pronto un poco lenta, se pueden demorar en visualizarlo, ¿vale? Pero igual recuerden, traten de concentrarse entonces si tienen esa dificultad y después se les comparte el link del video para que lo puedan poner en práctica. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, voy a hacerlo de nuevo. Lo que hice entonces es, tomo esta cifra, el costo de ventas, y lo divido entre los ingresos. Le doy la tecla F4 dos veces para que me fije, me quede el pesos, que es fijar solo la fila 8. Y yo ya esto entonces lo puedo copiar hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo que decíamos es que yo me voy a comparar con los ingresos. Los ingresos son el 100%, ¿vale? Los demás me escuchan, por ahí dice Nini Johanna que tiene problemas con el audio. Voy a dejar de compartir mi video a ver si les mejora un poquito la conexión. Listo, chicos. Entonces, esto mismo que hice acá, yo lo puedo copiar en el año anterior. ¿Sí? Regularmente uno presenta aquí año actual y año anterior. Entonces, mire que si me queda bien formulado, los ingresos son el 100%, ¿vale? Entonces, aquí yo ya tengo un primer parámetro de comparación. Hasta ahí, solamente hasta ahí. Decimos que en el año 28, la utilidad bruta, que es ingresos menos costos, estaba en el 48% y ahorita mejoró, ¿vale? Entonces vamos a analizar cómo es que mejoró. Entonces hicimos este análisis que se llama análisis vertical, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer el análisis horizontal, que tenemos dos variaciones, la variación absoluta y la variación relativa, ¿de acuerdo? Entonces voy a trabajar la relativa inicialmente y ahorita les muestro la otra, para poder analizar esta información. Entonces les estaba diciendo estos dos valores acá, que decimos que acá estaba en el 48% la utilidad bruta y ahorita está en el 56%. Más adelantico vamos a ver que a este porcentaje le llamamos margen, ¿sí? Es la utilidad bruta y le llamamos margen bruto, ¿de acuerdo? Y este de acá le vamos a llamar margen operacional y margen neto. Son los primeros indicadores de rentabilidad. Entonces vamos a ver qué sucedió. Entonces si voy a ver esta variación, la fórmula es año actual dividido año anterior menos 1 y me va a dar el crecimiento, cuánto creció. Aquí estamos viendo que pasa de 405 a 436. Creció en algo, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Año actual dividido año anterior menos 1. Entonces creció un 7,65%, ¿vale? Esto mismo es aplicable a todos. Entonces yo puedo copiar la fórmula. Entonces, observemos acá. Los ingresos crecieron 7,65 y los costos disminuyeron. Miren, estaba en 210 y pasó a 190. Eso sería genial en un negocio, ¿sí o no? Que incrementen los ingresos y disminuyan los costos.
Entonces, por eso este margen me está dando este crecimiento porcentual que aquí lo estamos viendo. Cuando comparo estas dos cifras, creció un 26%. Entonces, por eso necesitamos esos dos indicadores. Identificar cómo son las cifras con relación a los ingresos y después hallamos la variación para entenderlas mejor. ¿De acuerdo? Entonces, esta variación absoluta es sencillamente la comparación de las dos cifras, año actual menos año anterior, y me está dando el crecimiento en valores. Esta fórmula también la podemos hacer, esta variación dividida el año anterior, y me da lo mismo. ¿De acuerdo? Pero es importante que ustedes como eh, emprendedores que van a tomar decisiones financieras se acostumbren a hacer esta variación que yo acabé de hacer acá. La voy a hacer nuevamente. Recuerden, año actual dividido año anterior menos 1, ¿vale? Para que me dé esa agilidad para analizar cualquier cifra que tengamos. Entonces tenemos estos valores y tenemos también estas variaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué alcanzamos a ver solamente con el estado de resultados? Solamente con esto. Aquí estamos diciendo, bueno, mejoró la utilidad bruta, pero cuando nos fijamos en el final, miren que la utilidad neta, esta utilidad neta, pues ya no crece tanto como teníamos acá, ya no crece el 26, sino que crece solamente el 12%. Entonces tenemos que identificar qué sucedió. Entonces decimos, bueno, aquí teníamos otros ingresos por arrendamiento que disminuyeron, ¿vale? Tenemos los gastos de administración que disminuyeron, pero se incrementaron los gastos de venta. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta cuánto me pesa. Este disminuye 24%, pero pesa menos. El peso es con relación a los ingresos. Este pesaba solo, está alrededor entre el 5 y el 6%, ¿vale? Los gastos de administración y disminuye 24%. Pero este que pesa más, mire que está en el 12 y el 14%, se incrementó el 18%. Entonces, esto es lo que más me está castigando. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los análisis básicos que debemos lograr observar en los estados financieros. Aquí estamos en el más básico. Entonces, miren, acá tenemos esto que le llamamos utilidad bruta, regularmente llama el margen bruto, ese le llamamos margen operacional y el margen neto. Esos son los indicadores básicos de rentabilidad, ¿vale? Porque acá a la fórmula se le resta 1. Entonces voy a volverla a hacer la primerita por partes. Si yo divido año actual dividido año anterior, lo que estoy comparando es estas dos cifras y me va a decir qué porcentaje es con relación a este. Entonces me está diciendo, esta cifra es el 107% de esto. Si le resto 1, entonces ya le quito el efecto del 100%, ¿vale? Entonces digo menos 1 y me queda el incremento de 7.65. Mire que antes me decía el 107.65, 436 es el 107.65 de 405, ¿vale? Como yo necesito es cuánto creció, pues le resto 1, que es el 100%. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Por ahora les decía que las inquietudes es mejor plantearlas de una vez y vamos avanzando todos. Entonces voy a mirar estos indicadores, margen bruto, margen operacional y margen neto. Voy a poner acá un colorcito en esta hoja de fórmula, donde están los indicadores. Después miramos, hacemos estas mismas variaciones en el estado de situación financiera y miramos los otros indicadores. Entonces vamos aquí a fórmulas, ¿de acuerdo? Voy a agrandarlo, mire que acá les digo lo que teníamos en la diapositiva. Les digo los indicadores de rentabilidad me sirven para medir con qué eficiencia la administración genera utilidades con base en las ventas, que es lo que estamos viendo ahorita, con base en las ventas.
En todos los casos nos estamos comparando con los ingresos. Entonces miremos el primero. Utilidad bruta del año 2029. Entonces tomo acá la utilidad bruta del año 2029 y la divido entre los ingresos del año 2029. Ahí me da 56,42, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Vale? Lo mismo, lo dejé organizado para que lo podamos copiar. Y este lo copio acá, me da el 48,15 en el año anterior. Entonces miren que ahí podemos mirar estos primeros indicadores que son sencillos. De utilidad bruta, ya amarré aquí las ventas, solamente tomo la utilidad operacional y tomo la utilidad neta, ¿vale? Y ya tengo esos primeros indicadores, ¿vale? Entonces lo que decimos es, la empresa mejoró el margen bruto, pero comenzó a perder eficiencia, pero en el margen neto nos mantenemos un poco superior al año anterior. ¿De acuerdo? Esos son los primeros indicadores de rentabilidad que nos debemos acostumbrar cuando miramos ese análisis. Aquí los identificamos, son los mismos. Margen, pongámosle un colorcito, llamémoslo acá, margen bruto, margen operacional y margen neto. ¿De acuerdo? Entonces miren que ya estamos mirando, haciendo un análisis básico de rentabilidad. Y es solamente entender esa cifra. ¿De acuerdo? Ojo, intencionalmente, para que lo logremos identificar, yo coloqué acá otros ingresos. Yo les decía, los otros ingresos no se colocan después de la utilidad operacional, sino antes de la utilidad operacional. ¿De acuerdo? Para que nos acostumbremos en esa visualización. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que debemos presentar la información y corresponde realmente al análisis financiero. Lo que les decía ayer, si yo arriendo una parte de una bodega o de un local que no estoy utilizando, pues hace parte de mi operación porque la bodega la estoy utilizando para otras cosas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a hacer el análisis vertical en el estado de situación financiera. Acá, entonces, en todos los casos voy a agrandar y voy a ocultar acá arriba también. En todos los casos, me voy a comparar es con el total activo. ¿De acuerdo? Este va a ser mi 100%. ¿De acuerdo? Y recordemos que total activo es igual a total pasivo más patrimonio. Entonces me va a dar acá el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces cuando lo calcule acá me va a dar 100%. Aquí ya tengo la fórmula de revisión. Activo menos pasivo patrimonio me da 0. ¿De acuerdo? Entonces, como este va a ser mi 100%, todas las cifras las voy a comparar con esto. Hacemos lo mismo, pero ya no comparamos con los ingresos, sino con el activo. Entonces digo, más esta cifra dividido este total activo y le doy la tecla F4 dos veces para que me fije esta línea 22. Y ya puedo copiar esa fórmula y me la va a copiar correctamente. Entonces voy a copiarla inicialmente acá solo en los activos y cuando la copio acá mire que me dan el 100%. Si yo sumo el activo no corriente con el activo corriente, cuando los sombreros así acá me muestra el total, me da 100%. ¿Vale? Entonces me quedó bien formulado. Hasta ahí. ¿Para qué me sirve eso? En la mayoría de empresas los activos no corrientes son el porcentaje más grande. El activo más importante en la mayoría de las empresas son las propiedades, que antes le llamábamos activos fijos. Ese es lo más importante porque con eso es que producimos otros bienes. ¿De acuerdo? Y en los activos corrientes, los que puedo volver efectivo en un periodo inferior a un año, miren que en este caso la partida más importante son las cuentas por cobrar.
pero podrían ser los inventarios. Ahorita al final, esos indicadores sí los dejo calculados, que es un poquito más complejo, pero revisamos ahí un análisis. ¿De acuerdo? Entonces, me permite identificar cuáles son las partidas más importantes, ¿vale? Voy a terminar de copiar esto hasta el final y lo copio para el año siguiente y ya analizamos qué nos pasa con pasivo y patrimonio, ¿vale? Sino que es mejor mirar lo comparativo. Entonces, todo esto que dice acá lo puedo copiar en el año anterior, ¿vale? Entonces, miren que acá comenzamos. eh, Me preguntan que si en el activo no corriente debe variar sustancialmente en la empresa de base tecnológica. Entonces, ahí tenemos, las empresas de base tecnológica pueden tener diferentes eh, formas de manejar la tecnología. Por ejemplo, yo aquí tengo patentes. Si estamos pensando en una empresa de base tecnológica que desarrolló una nueva app y la va a registrar, entonces eso puede ser un activo que ellos lo generan y pueden registrar una patente o puedo comprar una patente para utilizarlo. Entonces puede ser importante por esta parte, pero no todas las empresas van a hacer lo mismo. Entonces, sea o no sea de base tecnológica, debo compararme con empresas similares. Me explico. Empresa de base tecnológica. Entonces yo puedo decir, no, pues Microsoft, ¿de acuerdo? Pero Microsoft seguramente no la puedo comparar con Uber, que también es de base tecnológica. Entonces, eh, tenemos que segmentar un poquito más para encontrar una empresa comparable. ¿De acuerdo? Miren que en este caso, todavía no estoy comparando con el mercado, pero si me comparo con el año anterior, yo veo que sigue siendo importante propiedad planta de equipo, se incrementó más este año, pero debemos de mirar dónde variaron. Entonces miren que en este caso disminuyeron los activos corrientes. Al final de la sesión analizamos esto un poquito más. No podemos decir que esto sea ni bueno ni malo, porque las cuentas por cobrar para analizarlas bien, yo las debo comparar con los inventarios y con las cuentas por pagar, en un indicador que le llamamos ciclo de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento analizarlos por separado no es tan fácil para estos activos corrientes, ¿vale? Entonces me dan ahí una esperita hasta el final para poderlo analizar mejor. Vamos hasta ahí, jóvenes. Me pueden poner el dedito hacia arriba para saber que vamos conectados. Bien, ok, listo. Entonces, como ya tenemos acá todas las cifras, podemos hacer esto mismo que hicimos acá. Variación absoluta y variación relativa para el análisis horizontal, ¿vale? Pero voy a volver a hacer la fórmula como para que mejoremos ahí el entendimiento. Entonces voy a decir más el año actual menos el año anterior, disminuyó 2000. La variación porcentual, año actual dividido año anterior menos 1. Entonces disminuyó 2000 que equivale al 25%. Entonces, esto es aplicable para todos. Lo copio para que podamos revisar un poquito las cifras antes de mirar los otros indicadores. ¿Vale? En este ejemplo que les traigo, no coloqué muchísimas cuentas, pero sí las principales como para que podamos comprender. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a concentrar aquí en algo. Esos son los activos, después acá abajo tengo los pasivos y el patrimonio, pero yo aquí tengo una cuenta que tiene una variación inmensa, ¿vale? Entonces, ¿será que yo me debería preocupar mucho con esta cuenta? Entonces debo revisar cuánto pesa con el análisis vertical.
Esta cuenta era el 1% de los activos y ahorita pasó al 14%. Pero esta cuenta debo de mirarla de una manera particular, impuesto de renta, ¿vale? No quiero que crean que le estoy metiendo política a esta charla, pero voy a traer un tema reciente. Recuerden que el fin de semana el presidente Petro en reunión con los banqueros dijo, no, es que cometimos un error. Incrementamos mucho el anticipo de renta del año siguiente, es decir, lo que las empresas tienen que pagar en el 2024, lo anticiparon o lo pagaron en el 2023. ¿De acuerdo? O sea que el 2024 cuando van a pagar, como ya anticipé, pago menos en cuanto a flujo para el gobierno. Eso puede significar lo que estoy trayendo acá, ¿vale? Entonces, si yo tengo saldos a favor, yo debo netear todo y aquí lo voy a presentar. Entonces, por eso, en el caso del impuesto de renta, si tengo saldos a favor, algo que se llama diferencia con renta presuntiva, me puede generar que pague menos con relación al impuesto que me generó el estado de resultados. Me explico. Esto puede sonar un poquito avanzado, pero quiero es que nos ubiquemos. En el estado de resultados, yo aquí calculé un gasto impuesto de renta año 2029 por 54,080. Este gasto yo se lo debo a la DIAN porque yo se lo calculo en la contabilidad al 31 de diciembre, pero yo lo pago al año siguiente. ¿Listo? Entonces, si este es el año 2029, lo pago en el 2030, que las empresas comienzan a pagar por allá en abril. ¿De acuerdo? Entonces, como lo pago al año siguiente, yo lo presento acá como un pasivo corriente. ¿De acuerdo? Pero miren que para el año 2028, aquí tengo 48,320 y en la contabilidad tengo 4,000. No significa que la contabilidad esté mala, porque yo lo puedo compensar con saldos a favor que traía, ¿vale? Entonces, les traigo como eso porque uno a veces cree que todo debe cuadrar y no siempre todo debe cuadrar, ¿vale? ¿Claro hasta ahí? Bien, pueden poner el dedito para saber que si están sintonizados, no es necesario que escriban en el chat, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos, como mirábamos acá en el estado de resultados, tener los dos análisis a mano, el vertical y el horizontal, para poder analizar más rápido las cifras. ¿De acuerdo? Entonces aquí identificamos una variación grande, pero también si miro cuál es el activo más importante, creció en 5,56% la propiedad de planta de equipo. Eso requiere algunos otros eh, análisis, pero cuando comienzan a decrecer la propiedad de planta de equipo, yo sí debería averiguar qué está pasando. Ah, bueno, ¿por qué no cuadran los valores? Estábamos hablando acá en el impuesto de renta, ¿vale? Entonces, el 2029 les decía así nos cuadró. Esto que yo calculé en diciembre 31 lo debo pagar en el año siguiente y lo tengo acá como pasivo corriente, ¿vale? Pensemos en este año, 2028. Entonces, digamos que en el 2028 yo tenía un saldo a favor, y voy a escribir aquí como varias cosas, me disculpan si hay contadores, por anticipos, eh, retención en la fuente a favor que me practicaron, rete fuente, hizo diferencia con renta presuntiva. Entonces, si tengo saldo a favor con la DIAN, significa que la DIAN me debe a mí, ¿vale? Pero regularmente las empresas no le cobran a la DIAN, sino que cuando tienen que pagar el impuesto de renta lo restan. Entonces, si yo tenía aquí unos saldos a favor, en la presentación, yo en el estado de situación financiera no voy a mostrar por acá una cuenta por cobrar a la DIAN grandota y un pasivo grandote. Entonces, lo que uno hace es que netea las cuentas. ¿Qué sería entonces, en este caso, lo que pasó para el año 2028? Busquemos un color diferente, ¿vale?
Entonces, por eso, este valor que yo tenía acá, no todo se convierte en pasivo porque lo crucé con algunos saldos a favor. Entonces les decía, no siempre nos va a dar, ¿vale? Por eso, intencionalmente, les coloqué un valor diferente. ¿De acuerdo? Ahora sí, Beatriz. Bien, ok. Entonces, aquí, antes de pasar a los otros indicadores, identifiquemos cuál es la cifra más grande. Entonces, propiedad de planta de equipo ya dijimos, ah, listo, creció. En los pasivos, entonces, ¿cuál es la que más pesa? Entonces, en los pasivos tenemos todas las obligaciones. Tenemos las obligaciones financieras de corto plazo y las obligaciones financieras de largo plazo. ¿Sí? Entonces, si yo sumo estos dos porcentajes, me da 28% y venía en el año anterior en el 41%. Disminuí esas obligaciones. Si todo lo demás anda bien, eso es sano, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a analizar con los indicadores. Me ayuda a analizar un poquito más. Si miramos en el patrimonio, entonces aquí me voy a tener un poquito a aclarar la inquietud de Leonardo. Entonces, si yo voy a escribir acá, si no pago dividendos, que es la distribución de utilidades, si no pago dividendos, en el año 2029, ¿qué debería tener? En el año 2029, pongámosle un color a esto, eh, un verde que me deje ver todavía esto. Si no pago dividendos, yo debería tener como utilidades retenidas en el 2029 las utilidades retenidas o utilidades de años anteriores en el 2028 más la utilidad del ejercicio del 2028, ¿vale? Entonces, si no pago dividendos en esta cuenta, debería tener estos dos valores. Este más este debería tener 131. Como tengo solamente 10.000, entonces yo voy a decir 131 menos 10.000, quiere decir que se pagaron, se pagaron ese valor 121.000 como dividendos, ¿vale? Entonces, ojo, ¿por qué hago esta aclaración? Porque yo lo que pago, lo que puedo pagar en el año 2029 son las utilidades de años anteriores, ¿de acuerdo? Las que no, yo no puedo distribuirla del mismo año, porque regularmente las empresas se reúnen antes de marzo, el plazo legal es hasta marzo, se hace la asamblea hasta marzo y deciden cómo van a pagar, se llaman instalamentos. Entonces yo decido que voy a pagar mensual o bimestral o voy a hacer un solo pago de dividendos durante todo el año, pero yo lo que yo puedo pagar son los de años anteriores, no los del mismo año. Era una pregunta que me hacían ayer, ¿sí? ¿Cómo lo puedo decir del mismo año? Realmente no lo puedo hacer, pero yo puedo sacar anticipos, pero para registrar la distribución de dividendos, yo la decisión la tomo es después de que la contabilidad del año anterior la tengo completa o la tengo cerrada, como decimos los contadores, ¿vale? Entonces, esta primera parte. Ahorita vamos a mirar los dos indicadores adicionales de rentabilidad para poder explicar un poquito más este movimiento del patrimonio. Entonces me voy a ir a fórmula y aquí me faltaba la rentabilidad de activos y rentabilidad de patrimonio. Completémoslo. Activos es el total activos. Entonces acá tomamos el total activo que es 390 y acá tomamos el total patrimonio, que es 140. Y lo copiamos para el año anterior, ¿vale? Entonces la rentabilidad de activos más o menos se mantiene. ¿Listo?
aquí mejoró un poco, estaba en el 25, pasó al 29, pero miren, la rentabilidad del patrimonio estaba en el 72 y pasó al 81, mejoró, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de tener en cuenta, voy a mover una cifra y se va a descuadrar el resto, pero para que tengamos ese análisis. Entonces, yo les decía que entre las decisiones importantes que tenemos que tomar, tenemos que hablar de la política de distribución de dividendos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo distribuyo los dividendos, como hicimos en este caso, se distribuyeron bastante. 121 las utilidades fueron 102 y distribuí de años anteriores. Eso hace que mejore este indicador. ¿Por qué? Porque para generar mis ingresos con los activos que tengo, estoy utilizando menos recursos propios. No tengo tantos aportes o valores a favor de los socios en el patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, póngale cuidado, voy a copiar esta cifra eh, aquí abajo. Está en 81,55%. ¿De acuerdo? Voy a ponerle acá un colorcito. Voy a cambiar el patrimonio. ¿Listo? Entonces voy a decir, bueno, entonces supongamos que no distribuí nada, ¿vale? Les voy a colocar este valor acá. No distribuí nada, ¿vale? Aquí se me desbalanceó, pero no interesa. No voy a distribuir nada. ¿Qué va a suceder? Miremos acá. Si yo no distribuyo, como los socios están dejando la plata en la compañía, mire que se me disminuye la rentabilidad del patrimonio, ¿vale? Entonces esa es una decisión muy sensible, ¿de acuerdo? Voy a darle deshacer para que no se nos descuadre, ¿vale? Entonces, pero les decía, debemos ser muy cuidadosos de determinar si vamos a distribuir o no vamos a distribuir. En los emprendimientos, cuando están iniciando, en teoría, no deberíamos distribuir estos recursos porque si no me va a tocar endeudarme para poder financiar los activos. Recuerden que yo determino qué activos necesito y después cómo consigo la plata. Entonces, en los primeros años debemos de tratar de dejar ese patrimonio para que me respalde las actividades y cuando comience a funcionar bien, entonces ya comenzamos a distribuir dividendos. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, miremos los otros indicadores. Aquí tengo unos otros indicadores para que los analicemos y poderles explicar los indicadores de actividad. Entonces vamos a mirar de endeudamiento los dos principales, de liquidez los tres principales y después vamos a ver estos indicadores de actividad, ¿vale? Indicadores de actividad. Entonces, miremos acá, vamos a tomar pasivo corriente sobre total pasivo. Entonces miramos acá pasivo corriente, tomamos el total pasivo. Aquí ya tenemos estos indicadores para los 2 años. Entonces miren que tenemos la concentración en el corto plazo, lo tenía en el 66% y pasó al 76%. No tengo casi deudas en el corto plazo y eso lo podemos revisar acá con el análisis vertical, ¿sí? El pasivo corriente es el 48% de los activos y este solamente es el 15%. Entonces, esa proporción debemos de tenerla en cuenta. Si yo tengo esta relación que esto es muy alto, la concentración en el corto plazo, miren, el endeudamiento total no cambia mucho. Hay una pregunta importante. Endeudamiento. ¿Cuánto puede estar endeudada la empresa? En condiciones normales, una empresa no debe estar endeudada más allá del 65%, porque entre más endeudada esté, hay un mayor riesgo, hay probabilidad de que yo pueda incumplir si pasa algo con las actividades. Si no puedo vender mis productos,
entonces voy a comenzar a quedarle mal a todos. Entonces uno trata de que eso no esté muy alto. ¿De acuerdo? Sin embargo, entre más endeudado esté, me voy a volver acá al estado de resultados. Entre más endeudado esté, yo pago más gastos. Entonces, por ejemplo, supongamos acá que el gasto financiero es más alto. Vamos a multiplicar esto por 3. Mire que el impuesto de renta es 54.000. Si yo hago esto, no lo tengo formulado. Este es el que no tengo formulado. Formulemos esto primero. Listo. Ahora sí, si mi gasto no es de 15.000, sino de 45.000, miren que mi impuesto de renta es más bajito y la utilidad es más alta, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Estar endeudado me da esa ventaja fiscal, pero estar muy endeudado me va a hacer entrar en un riesgo de que de pronto no pueda pagar, el riesgo de no pagar, ¿vale? ¿Claro hasta ahí? Recuerden que pueden poner el dedito para saber que están sintonizados. Ok. Entonces miremos acá estos indicadores. Venga, yo veo acá. Aquí me muestra que sí está bien en mi transmisión. Listo, puedes tener ahí que se le quedó pegada la pantalla, puede ser algún tema de su conexión. Entonces, en la liquidez, como está tan concentrado el pasivo en el corto plazo, debemos analizar la liquidez, ¿vale? El indicador principal es este que le llamamos razón corriente o indicador de liquidez también se le llama. Voy a tomar acá los activos corrientes, activos de corto plazo, 98.000. ¿Listo? Entonces mire lo que tenemos acá. Esto indica, esto yo lo que debo decir, por cada peso que debo en el corto plazo, tengo menos de un peso para pagar, tengo 50 centavos. Entonces yo aquí estoy en un riesgo grande para pagar mis obligaciones de corto plazo, ¿vale? Entonces, no debemos dejar que caigamos en eso. Yo puedo, porque si no, entonces para pagar, por ejemplo, la nómina me tengo que sobregirar. Y el sobregiro tiene una tasa alta. Entonces debemos de tratar de mantener ahí un equilibrio. ¿Qué podríamos hacer acá? Pues tengo en el pasivo estas obligaciones de corto plazo y podríamos tratar de negociar con el banco para pagarlas en largo plazo. Entonces nos, nos genera ahí esa posibilidad, ¿vale? Entonces, si ese indicador es muy alto, yo debería estar pendiente si me alcanza para pagar mis obligaciones de corto plazo. Si voy a hacer una prueba más ácida, le quito el menos corriente de los activos corrientes que es el inventario y este indicador entonces va a ser más bajo que el anterior. Pero en este caso, como ya la tengo inferior a 1, pues eso es demasiado bajito. Y el capital de trabajo, aunque es un indicador muy común, se llama lo determinamos restando al activo corriente el pasivo corriente. Y como ya sabemos que este me debe inferior a 1, pues este va a ser negativo. ¿Vale? Hasta ahí. Entonces, me voy a devolver, voy a mirar acá estos datos. Aquí están las fórmulas, pero me voy a concentrar en los valores. ¿Vale? Y ya les muestro eh, en las diapositivas, creo que no tengo estos mismos valores, pero ya ahorita lo revisamos. Y es lo siguiente, yo debo revisar los días de inventario, que lo calculo de esta manera. El inventario lo comparo con el costo de venta porque el inventario está al costo, no tiene un valor agregado. Pero cuando miro la rotación de cartera o cuenta por cobrar, entonces ese ya no lo comparo con el costo, sino con las ventas, porque los, esas cuentas por cobrar es al precio de venta, ¿vale? Entonces calculamos estos valores, no me quiero detener mucho en el indicador, sino en el análisis. Y también calculamos para los proveedores. Los proveedores, yo lo debo comparar con las compras. Si no tengo las compras a mano, trabajo con el costo de ventas, que es lo que tengo acá. Entonces, esto me está dando unos indicadores.
¿vale? Este indicador es que tengo 43. Voy a mirar solo el año 2029 inicialmente. 43 y 52 en rotación de cartera. Hasta ahí estos dos me dan 95. Ese es el valor que tengo acá. Entonces, desde que compro el inventario hasta que deja de ser inventario, han pasado 43 días. Cuando deja de ser inventario es que lo vendo, ¿de acuerdo? Y desde que lo vendo hasta que me lo pasan 52 días más. Entonces ahí tengo 96 días desde que compro la mercancía hasta que recibo la plata, ¿de acuerdo? Para analizar bien ese indicador, yo debo de revisar, bueno, ¿y qué hago entonces con los proveedores? Con los proveedores, yo me estoy tomando en promedio 74 días en pagarle, ¿vale? Entonces, en este caso, el ciclo de efectivo es comparar el ciclo operacional, que son estos dos que tengo en amarillo, con lo que me demoro en pagarle a los proveedores. Y eso me va a dar 21 días. En la práctica significa que los socios están financiando 21 días para poderle vender mercancía a los clientes. ¿De acuerdo? Eso varía mucho entre compañías, ¿vale? Y en este caso, de un año a otro, disminuyó mucho, ¿vale? Entonces, debemos de tener en cuenta cómo analizar esta información. Me voy a detener acá para ir a las diapositivas, ¿vale? Y llego a las diapositivas, aunque tengo valores diferentes, pero lo vamos a analizar. Entonces, lo que vamos a mirar es lo siguiente. En estos indicadores de actividad, que son los que tenemos a días de inventario, días de cartera, días de proveedores, lo que debemos de revisar es lo siguiente. Desde, digamos, estos valores son diferentes, disculpan que no los actualicé, pero lo que les estaba diciendo es eso, desde que compro el inventario hasta que lo vendo, ha pasado un tiempo. Y después, hasta que eso que vendí me lo pagan, pasan otros días, y de acá hasta acá, eso es lo que le llamamos el ciclo operativo, la suma de estos dos valores. Y lo debo comparar con el tiempo que me demoro en pagarle a los proveedores y la diferencia del ciclo operacional. Ese indicador es muy importante, ¿vale? Yo ahorita actualizo las cifras para la versión que les vamos a enviar de la presentación, pero es lo que estamos mirando en el otro lado. Como resumen, para terminar y para ser eh, precisos con la presentación, ahí me paso solamente 5 minuticos. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Estos indicadores y el análisis de la empresa es como el cuadro de control de un avión, ¿vale? Entonces comenzamos a revisar varias cosas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el ROA y el ROE, la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad de los activos. Miramos los márgenes, son los primeros indicadores que miramos, indicadores de rentabilidad. Eso lo complementamos con indicadores de endeudamiento y de liquidez. Ya decimos que si estamos muy endeudados hay un riesgo. Liquidez porque debo mirar si la empresa puede operar en el corto plazo y lo voy a comparar con estos indicadores de rotaciones y vamos a mirar en particular el ciclo efectivo, ¿vale? Eso me sirve para poder hacer un análisis financiero de toda la empresa. Entonces, cuando yo estoy en un emprendimiento, yo no puedo decir estoy vendiendo bien y no mirar si estoy endeudado, cómo estoy con las operaciones de corto plazo. No, yo debo mirar toda la información. Entonces, debo de poder identificar las oportunidades y fortalezas y las debilidades y riesgos o amenazas que tienen los negocios. ¿Listo? El análisis FODA o DOFA que ya conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, esto era lo que les tenía para hoy. ¿Los escucho? ¿Alguna inquietud final antes de desconectarnos? Y podemos seguir conversando. Recuerden que les había dicho que podríamos para continuar esta serie de charlas
hacer una charlita enfocada un poquito más a los costos y que podamos hablar del punto de equilibrio que les comentaba, ¿vale? Entonces, ¿alguna inquietud final? ¿Los escuchamos? Lina, usted que tiene la Hola. palabra. Ah, bueno, no, allí igual lo que tú decías, y de pronto en el chat nos quieren compartir alguna duda final que tengan respecto a lo que tú nos acabas de indicar. De igual manera, darte las gracias, José Alfredo, porque ese contenido está súper interesante. Sé que esta noche aprendieron bastante. Les agradecemos a todos por la participación y también pues quería mencionarles que ese contenido es una parte de lo que ustedes pueden aprender en la especialización de finanzas que está ofertando la universidad, tanto en modalidad virtual como en modalidad presencial. Acá por el chat les voy a mandar los links con los brochures de la información. En el chat también les compartí súper importante, se los vuelvo a compartir en este momento, regálenme un segundo, el link de asistencia y certificación para que por favor diligencien el formato y ya pues les puedan enviar la certificación. Bueno, por acá en el chat nos dan las gracias por el tema, nos dicen que muy interesante. Allí de pronto para preguntarles a ustedes, ¿tienen la duda de cuándo les pueden enviar las diapositivas o el video o si la conferencia queda grabada? Sí, no, las diapositivas ya te las comparto, Lina. Tú que tienes acceso a la lista de asistencia para que se los envíes. Y el video, web se demora un ratico, como unos 20 minuticos en sacar la grabación para que también la puedas compartir, ¿vale? Ah, vale, perfecto. Allí también nos preguntan que si adicional a las diapositivas, el Excel también lo vas a compartir. Sí, claro, con mucho gusto. Les comparto entonces el Excel inicial, aunque tenían acá el link, el Excel inicial y el Excel resuelto por si quieren practicar en sus casas o si quieren simular los datos de sus empresas. ¿Listo? Sí, claro. Entonces serían 3 archivos. Ah, vale, súper perfecto. Igual aquí nos siguen colocando en el chat que muchísimas gracias, que les pareció súper interesante el tema. Entonces allí darte las gracias nuevamente, José Alfredo. Claro, con muchísimo gusto. Adiós, adiós. Estuvieron ahí conectados todo el tiempo, muy chévere. Y bienvenidos a la universidad si quieren tomar el paso, pero de todas maneras, para su desempeño laboral, para poder impulsar sus emprendimientos, tienen el video pues para que lo consulten cuando lo necesiten, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias, José Alfredo. Entonces ya damos por terminada la sesión. Les agradecemos.